Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes, yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram y Telegram, en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que trataremos diversos temas. Todos ellos nos ayudarán a entender nuestro camino, pero sobre todo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es amigo de este canal, es Gabriel Silva, un hombre que ha dedicado más de 50 años al estudio de la historia, misterios y propiedades de las pirámides. Un gran especialista en pirámides, piramidólogo, investigador y conocedor de sus energías ocultas, empresario y fabricante de piramicasas y piramicamas. Gabriel Silva, bienvenido a tu casa, Tus Palabras Suman. Hoy hablaremos sobre la historia oculta, historia de un mundo oculto, capítulo 2. Hola Vicky, buenas tardes. Bueno, sí, aquí seguimos en esta preciosa lucha de despertar conciencias y de aquí repartir todo el conocimiento que vamos acumulando en la vida. Perfecto, pues hoy junto a Gabriel seguiremos en la investigación de esta nueva sección del canal, avanzando juntos para poder acercarnos a este conocimiento oculto. La visión de la historia ancestral a través de diferentes informaciones, vestigios arqueológicos y perspectivas nos ayudarán a tomar una visión de conjunto para aproximarnos a las respuestas sobre nuestras grandes preguntas. Lo curioso es que desde la última centuria la ciencia tradicional ha venido afirmando que la civilización se inició en Sumeria. Esta comenzó hace más de 7000 años y a día de hoy se sigue enseñando a las nuevas generaciones todos estos asuntos, pero no como pasó en Sumeria, sino de una forma muy diferente. Pero paradójicamente la documentación histórica que perdura a día de hoy en los archivos de las grandes religiones del mundo persiste en afirmar que en épocas remotas existieron grandes civilizaciones, las cuales llegaron a su fin a través de conflictos internos o cataclismos. La unidad a este discurso o leyenda está presente en las tradiciones, mitos y leyendas presentes en la Biblia, la mitología china, las leyendas de los indios Hopis, los textos del pueblo maya, el Ramayana, Mahabharata, el pueblo africano, las tradiciones escandinavas, la historia griega, los manuscritos tibetanos y un largo etcétera. Por este motivo hay muchos vestigios de civilizaciones perdidas y olvidadas a través del tiempo, aunque hoy nos centraremos en descubrir el origen y desarrollo de la humanidad de este mundo a través del tiempo. Después seguiremos enlazando la causística del capítulo anterior, ya que terminamos hablando de pirámides y de sus misterios y nos quedaron pendientes un par de casos interesantes para comentaros. Así que te doy paso, Gabriel. Muéstranos a ver de qué vamos a hablar hoy y cómo vamos a enfocarlo. Muchas gracias Vicky. Bueno, vamos a ir directamente con un PPS, con una serie de imágenes y vamos desarrollando ahí el tema para una mayor comprensión. Perfecto. Vamos a ver ahora una serie de imágenes bastante interesante y entretenida, bastante dinámica, para poder realmente comprender la historia oculta. Bueno, el origen de la humanidad. Venga, estábamos diciendo que entonces estos demiurgos de este tipo pasaban directamente a desintegrarse. Exactamente. Pero claro, quedó una estirpe, siempre han quedado. Mira, si vemos la Biblia, pues dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, está hablando de hacer un clon y lo está hablando en plural, es decir, que estaba con nosotros. Bueno, la edad nórdica, esto es la Vulgata Latina, la Reina Valera, las Biblias estas, porque están totalmente dadas, ¿no? Pero realmente esto es algo que en la edad nórdica, como en la Biblia aramea, vamos, lo ponen con nombre y apellido. Primero se llama Loki, luego en el primer juicio de los dioses se llama Yahvé, que significa el molesto o el divino, y luego finalmente en el segundo juicio de los dioses, que incluso hasta la Biblia hebrea, en el Salmo 82 de la Biblia lo pueden ver. Y yo les dije todos los hijos de
de Dios e hijos del Altísimo todos, o sea, excusándose ante los otros primordiales por haber creado mortales, ¿no? Y lo echan tierra y finalmente le ponen el nombre de Jehová, que significa expulsado de la tierra. Entonces, el Curioso, demiurgo, el mismo Dios bíblico que cuando ves, si ves, ejemplo de Deuteronomio, ¿no? Pues le dice, mira, con este Dios, pues mejor, si transo con el diablo, a lo mejor me va mejor con este. Un Dios terrible, cruel, tiene un pueblo elegido y los demás pueblos tienen que ser esclavos de ellos, entonces un Dios macabro. ¿Qué padre podría crear a unos hijos para tener de esclavos a sus hermanos, ¿no? Entonces es terrorífico. Bueno, todo el mundo va cayendo de esto. O sea, este demiurgo no es el ser tan poderoso. Aparte que ya no existe a ver, habrá durado unos miles de años, pero dejó el gran desastre de la mortalidad. Era nada más que un ser humano primordial, que se volvió loco. Todo esto está en la Edad Nórdica, como digo, también en la Biblia aramea, pero este es mucho más antiguo. Son 14 libros la Edda, aunque hay muchas cositas más o menos modernas, están la mayoría extrapoladas o mutiladas mayormente, son cosas incompletas, hay bastante material por ahí, pero incompleto. La Edda nórdica, la original, la tiene el Votivum Hermeticus, o por lo menos una de las originales, no sabemos cuántos miles de años tiene, también toda en cuero, con unos cuidados tremendos, ocupa varios baúles, porque son 14 libros en total, y tenemos una traducción del siglo XVI, XVII, no me acuerdo ahora la fecha, pero también de la Biblia aramea que se tradujo más o menos por las mismas fechas. Y hay otra, Edda nórdica, también rúnica, también todo escrito en runas, que la tienen en una bóveda en Suecia. Esta imagen es del Popol Vuh. El Popol Vuh es otro libro también muy importante porque nos cuenta en realidad la misma historia. Es decir, los hombres primordiales que vemos aquí fabricando al hombre mortal, que son más pequeños. Y ciertamente somos más pequeños. No es que la relación de tamaño aquí no es tan real, simbólica, porque en realidad los primordiales tienen entre 2 metros, 2,5 y 3 de estatura. Sí, nosotros somos una talla más inferior. Nosotros medimos un tercio menos, claro, más o menos, ¿no? Pero bueno, aquí está representado alegóricamente. Cuando empezamos a estudiar todos estos símbolos y a interpretarlos, tenemos la misma historia. El Popol Vuh, el libro del pueblo, donde los dioses, fíjate, están en una tinaja, en un barro primordial, haciendo a los hombres. Sí, es una alegoría, ¿no? Una alegoría, como dice la Biblia. Como decía este demiurgo diabólico, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero evidentemente ya había hecho muchos experimentos que no le salieron, algunos sí, y el Popol Vuh te dice que este demiurgo, aquí es representado con uno de una película donde aparece como Loki, este actor, ¿no? Creó hombres de palo. Es decir, no sabemos exactamente si creó seres humanos con genética vegetal entremezclado o qué, pero creó unas criaturas inviables prácticamente que no sobrevivieron. Claro, entonces se deduce viendo estas imágenes lo que tú dices, que estos prototipos que fueron proponiendo e investigando, si no funcionaban, reseteaban y volvían a empezar, ¿no? Claro, pero no era otra cosa, experimentos genéticos macabros de un primordial loco, Sí, que sí. en lugar de usar o científico respetar las leyes naturales, la ley natural, que está en los 8 equivaliones. Para aquellos que hablan de la ley natural, bueno, pues el mejor libro de ley natural son los 8 equivaliones. Porque es la ley natural, los 8 principios universales y las 7 leyes herméticas que componen a cada uno, de los cuales luego se derivan todas las leyes naturales conocidas. Sí, pero perdona que te interrumpa, pero es que lo curioso, que esto que dices tú de que un primordial loco,
pues con lo mismo que pasa con los textos bíblicos y con las razas, que hay muchas sincronías y cosas que suceden en todas partes igual, pero con diferente nombre, diferente historia. Por ejemplo, el pueblo sumerio también habla de Enki y Enlil, que crearon a la raza humana. ¿Y para qué? Pues para unos fines pues de esclavismo, en cierto modo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, es la misma historia, pero contada diferente. Todos los pueblos nos cuentan exactamente la misma historia primordial. Claro, hoy en día el catolicismo, por ejemplo, pues te pone a Dios, te lo pone como si fuera Dios, realmente, el Dios de todas las cosas. Y por eso la Iglesia ha luchado tanto contra la astronomía, contra la astrología, con todas las ciencias, porque para mantener una creencia monstruosa, para que se siga adorando a ese Dios bíblico, que no es precisamente Dios, sino la forma más macabra que puede existir de ser humano. Pero luego, pero ojo, porque luego me viene a la mente ahora que luego estos primordiales de los que tú hablas, pues luego el estatus oficial, por decirlo de alguna manera, pues te dice si eran de esta apariencia o eran de esta otra, si no eran humanos, que si eran humanos, que... Bueno, mareando la perdiz sobre el mismo asunto, supongo que en el fondo para desviar la atención e irnos de la esencia de lo que nos interesa, que es lo que tú estás explicando. Los creadores porque del ser humano. Como vemos en toda la bibliografía, en todas las culturas, sean egipcios, sean romanos, sean griegos, sean babilónicos, sean todos los pueblos antiguos, europeos, asiáticos, chinos, todos estos son hombres, son antropomórficos, no tienen forma de extraterrestre, de tal. El más feo, por ejemplo, que un poquito así, esto lo ha hecho un artista, ¿no? Pero es antropomórfico, estamos hablando de hombres. Esto es un hombre. Será poderoso, será feo, será malo, pero estamos hablando de hombres. Sí. Será un mago loco, pero estamos hablando de hombres. No estamos hablando de criaturas, ni siquiera estamos hablando de otros planetas, porque todas nos refieren al interior de la Tierra. Todos nos refieren al interior de la Tierra. Cuando se expulsa a la bestia al abismo, se expulsa a Loki, luego Yahvé, finalmente Geos va expulsado de la Tierra, ¿a dónde? A la superficie externa, al abismo. ¿Por qué? Si miras para arriba, te vas a ver que nosotros somos los que estamos en el abismo. Sí. Ante el abismo cósmico. No estamos dentro de la casa. Estamos en la terraza, en la azotea del mundo. Y han tenido que hacer una serie de cosas para que pudiera ser habitable esta superficie exterior. ¿Y por qué lo han hecho? Porque para que no se pierdan las almas, para que podamos evolucionar a pesar de esta creación demiúrgica. Y luego recordemos que el cine también aún le da una vuelta de rizo a las historias, porque por ejemplo con esto de Loki, comercialmente se han hecho muchas películas, se le ha ubicado como en otra dimensión, como en otro planeta. Claro, se los extrapola de todas maneras para que no pueda llegar al fondo. Por eso las permiten esas películas, porque finalmente es parte de la gran ingeniería social del esclavista, es mantener a la gente en discusiones, porque como no pueden impedir que esto se sepa, finalmente, pues con la literatura las medias y la verdades, cinematografía, exacto, camufladas con ficción, ¿no? Exacto. Pero en el fondo es esto, manipulación genética. Lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. O sea, nuestros esclavistas. Sí. Luego, esta manipulación genética que dio lugar a monstruos de toda clase y batallas entre ellos y batallas entre estas creaciones, porque los centauros y todo esto, que nos presentan como mítico, como cuentos, como leyenda, pues no son leyendas, aparecen en culturas muy distintas, en tiempos muy diferentes. O sea, en épocas remotas, esto debió de ser una realidad. Las sirenas que han visto marineros, que hay documentos romanos, hay documentos egipcios, hay documentos fenicios, donde describen a las sirenas que las han visto. No son tan, como nos la presenta el cine, así tan bonitas por arriba, ¿no? Pero bueno, a ver... no serán tan bonitas para nosotros, pero bueno, habría que preguntarle al sireno cómo las ve. Sí, pero sean seres pues de una característica similar en la parte del torso, similar a la nuestra.
antropomorfos, pero adecuados al agua. Exacto, adaptados a otro medio, al medio acuático. Claro, pero estos seres han existido y que ahora haya un montón de montajes fabulosos que si te pones a buscar en el YouTube como en el TikTok y tal, vas a ver una cantidad fabulosa de cuentos, de estos que son de mentira, ¿no? Montajes, pero vas a ver algunos que parecen verdad, pero yo no me baso en esto de los vídeos. Este es de un vídeo, el primero que salió se parece mucho a uno que hay en un documental muy bien hecho por científicos. No lo tengo guardado por pero no tengo ninguna imagen aquí, y como está en un vídeo, pues no lo encontré. Quería preparar esto, pero están dibujadas, están en cuadros antiquísimos, están en documentos militares romanos. Y ahí no podés mentir, cuidado, que aún una mentira en un parte militar no le podía costar la vida al tío. Y entonces, y están descritas las sirenas. Entonces, todos estos seres, entonces una fotografía real, ¿eh? Entonces, estos seres han existido y existen. Este es un investigador también que ha pasado Canut, porque, bueno, todo esto se busca ocultar las tablas. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar toda la historia y hay unos 800 profesores en todo el mundo que componen toda esa mafia académica de la antropología y de la arqueología del mundo. Entonces, gente como Sansemir Osmanagic, el descubridor de las pirámides De de Bosnia. Bosnia, ha tenido una guerra tremenda contra los tiranosaurios de la academia, porque, bueno, pues lo han calumniado y de todo. Cuando el hombre lo que ha hecho, simplemente es un descubrimiento que está más claro que el agua. Y ha tenido su lucha para poder difundir el tema y todavía la tiene. Porque está bien, perdón, está bien que se quiera defender ciertos destinos turísticos. Yo no voy a dejar de ir a Egipto porque están las pirámides de Bosnia. De hecho, podía haber ido ya muchas veces. Y al final sigo volviendo a Egipto porque tengo demasiado que ver ahí todavía. Y ya iré a Bosnia porque también es importante Sí, ir. ya lo comentaste, que tenías una cuenta pendiente en Bosnia. Sí, pero me invitó Semir Oman allí que hace 5 años, o 6, o más, no me acuerdo. Bueno, a poquito de descubrirse y no he podido ir todavía. Pero que hay criaturas así, seguro, seguro que ahí habrá, como se siga manipulando la genética, se pueden hacer aberraciones de toda clase. De hecho, todo esto que nos presenta la historia como animales, ¿eh? Eran ni más ni menos que las armas biológicas de la antigüedad. Qué horror. Metían un huevecito de un bicho de estos en una ciudad y se mandaba el descalabro. Entonces, estas armas biológicas finalmente se volvieron en contra hasta de sus propios creadores y llegaron a dominar toda la Tierra, destruyendo a la mayor parte de la humanidad. Pero siguió existiendo la humanidad. Hasta que O tuvieron sea, que eliminarlas por completo. hasta que fueron eliminados por completo. Pero luego, si seguimos y estudiamos las piedras de Ica, Exacto. yo estuve con el doctor, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, tanta gente que han dado. Estuve con él ahí mirando las piedras, me mostró toda la colección tremenda que tiene. Bueno, estuve con un ornitólogo también o con otros antropólogos ahí en la zona viendo distintas cosas y efectivamente las piedras de Ica son reales. Que ahora hagan falsificaciones para vender, pues sí, también, pero las que tiene este hombre, no. Claro, lo importante son Eh, las primeras. don Javier, ay, ¿cómo se llama Javier? Falleció este señor ya. Claro, Bueno, no lo sabe pues tampoco. ahí aparecen varias representaciones, o sea, dibujos de distintos saurios, algunos que ni siquiera están catalogados, otros que sí, con seres humanos y luchando los seres humanos contra ellos. Es decir, estos animales existen de hace aproximadamente menos de 200 millones de años. Menos de 200 millones de años. Fíjate, con La la antigüedad humanidad, del planeta que tiene, pues esto no es la nada. humanidad mortal tiene 600 millones de años. No, el planeta tiene 5.000 millones de años de Pues antigüedad. por eso. Y todo, si bien estamos manejando números que son un poco especulativos, tratamos de ajustarlos en función a ciencias exactas, que no lo es más que la matemática y la física propiamente dicha, pero bueno, hacemos eh, una deducción geológica
al encontrar los huesos de un bicho, bueno, pues más o menos podemos calcular la época en función de una cronología que también la tenemos que revisar. Ahora, los heterodoxos, yo pertenezco a la rama de investigación heterodoxa, somos totalmente, no digamos opuestos, simplemente tenemos puntos de vista completamente distintos que la ortodoxia de la academia. Entonces tenemos, si yo consulto con un arqueólogo, perdón, con un geólogo de la facultad, me va a decir una cosa. Si consulto con un investigador, que no un profesor o alumno de una universidad, sino un investigador que lleva muchos años yendo por la suya, pensando por sí mismo y analizando de modo dependiente, me va a decir otra cosa. Y eso me va a ayudar mucho más, porque y simplemente los heterodoxos siempre llegamos a conclusiones parecidas en aspectos, porque no tenemos intereses que defender, entonces pues simplemente buscamos la verdad. Y nos damos cuenta, por ejemplo, como me dijo una Perdona, señora, lo que estábamos diciendo antes que me ha venido a la mente, que te he interrumpido. Javier Cabrera, era el de las Javier penas de ETA. Cabrera, no, Exacto, Cabrera, estábamos los dos en blanco. sí, sí, no, me acuerdo de él con mucho cariño. Tuve 3 días en la casa de él. Bueno, y fue formidable aquel viaje porque, bueno, conocí mucha gente en ese viaje y muchas cosas, descubrí el misterio de las piedras blandas, tanto, bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Pero, por ejemplo, con los dinosaurios. Aquí una mujer en Mendoza nos encontramos, era profesora de biología, pero era una investigadora de biología y me dijo que el esqueleto, estamos ahí delante del esqueleto de un tiranosaurio, ¿no? Y resulta que tienen un hueso aquí que, según ella, me decía, que bueno, terminamos tomando café y hasta la madrugada del día siguiente, y hablando de biología, porque resulta que para ella estos animales no podían ser naturales, porque había interactuado ella también con mecánicos, físicos y mecánicos para entender esto, y le decían, pero esto no es un invento de genes, esto parece una cosa hecha como un robot, hecha por un mecánico, efectivamente. Tienen unos huesos que no se, es incomprensible que pudieran evolucionar así, simplemente hubo una modificación genética para que se pudieran mantener en pie. Ya, o Es sea, que decir, fueron todo, diseñados todo un diseño, artificialmente. exacto, todo esto son bichos de diseño, no pudo haberlos hecho la naturaleza. Y la ley de la evolución, solo con estudiar el ojo de todas las criaturas, listo, a la basura la ley de la evolución de Darwin, que yo la he desmontado de muchas maneras, que otro día podemos hablar de ello, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al ser humano, tenemos los dioses negros que vienen de Júpiter, los cobrizos que vienen del extinto planeta Erk, los arios que vienen de la Tierra y los dioses amarillos que vienen de Venus, los primordiales y productos de manipulaciones genéticas, los Homo mortalis, que somos todos estos que estamos aquí. Ya. Todo esto es muy largo, muy complejo, ya es entrar en antropología detallada, nos daría para años, pero bueno, solo con esta lámina está como para producir, tenemos claro, para amplificarlo mucho más. El cuadro es sumamente grande, ¿no? Pero Eh, bueno, un inciso, con este árbol genealógico que nos has mostrado hace un momento, si miramos en perspectiva, pero retrospectivamente hacia atrás, al menos a mí el sentimiento que me da ahora al ver este árbol genealógico es un poco de tristeza, porque digo, pero vamos a ver, o sea, con estos primordiales tan inteligentes, porque tienen que ser mucho más inteligentes que nosotros, sí, hacen ya. estos proyectos genéticos, sale Bueno, la raza humana de diferentes, sí, vale, de diferentes sí, pero orígenes. ojo, sí, pero que te aclaro aquí, no fueron culpables los negros, ni fueron culpables No, los no, cobrizos, ni fueron no culpables los iba por amarillos. ahí, no iba El, por el ahí lo que te iba a culpable de decir. todo esto fue solo uno o un grupo que fueron arios de este planeta. Por eso se tuvo que acondicionar este planeta para que las criaturas viviéramos mortales, toda esta creación viviera aquí y no se perdieran las almas. No, pero no iba por ahí lo que te iba a decir. Digo, es que a mí lo que me da es tristeza porque en el fondo, desde nuestra perspectiva humana, tal como la hemos conocido, el ser humano de a pie, la retrospectiva nuestra de lo conocido es siempre violencia, sangre, esclavitud, dominio,
armas, incluso la metalurgia nació, al menos en la historia oficial, yo lo dejo entrecomillado, Claro. nació a raíz de la necesidad creciente por la demanda de estas armas, por los conflictos que La había. espada como arquetipo fundamental, la espada para defenderse del esclavista Correcto, o la espada del esclavista, ¿no? correcto. Por Pero, tanto, esto claro, me da una tristeza al ver esto porque digo, bueno, pero tantos milenios, porque ya son más que milenios de evolución. Y aún no hemos aprendido el tema de eliminar esta esclavitud, porque el modelo persiste, ¿eh? sí, 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 es muy persistente. Pero bueno, por temporadas desaparece. Mira, bueno, eso ya lo veremos más luego. Sí. No es para ponerse triste, es para comprenderlo y obrar en consecuencia. En la medida que enseñamos esto y en la medida que actuamos en lo que tenemos que actuar, vamos yendo contra la esclavitud. El No, no. conocimiento es lo más importante para poder zafar de ella. Pero que me vengo a referir que es como un shock, ¿eh? Es como un shock mental y emocional el tener que admitir unos orígenes tan diferentes y ver al mismo tiempo qué trayectoria ha llevado el ser humano desde el inicio de los tiempos conocidos por nosotros. Claro. Sí, pero también te aclaro que hay una cuestión que vamos a ver en las cronologías. Vamos a ver una cronología resumida de unos 300 millones, de 300.000 años Sí, enseguida, y ahí hablamos de ese tema de cuánto tiempo es violento y cuánto tiempo no lo es. vale. Vemos un poquito, aquí por ejemplo con estas creaciones, ¿no? Está claro que o son hombres disfrazados de peces o son hombres producto genético. Fíjate que están llevando el bolsito Sí, que llevan todos los dioses, su herramienta, digamos, su cajita de herramientas, ¿no? Pero van como vestidos de peces. sí. Una cosa muy curiosa. Astronautas en piezas que tienen muchos, muchos milenios. Vemos muchas cosas de estas. Estos grabados también son muy antiguos. Tenemos estatuitas, tenemos todos estos tallados, por ejemplo, ¿no? Muy, muy antiguo. Sí, denotan unos Tenemos orígenes distintos. sí, sí, totalmente distinto. Tenemos elementos de por ejemplo, tenemos cosas en la India, en México, en Perú, en Bolivia, en cualquier parte encontramos estos opart, como un astronauta de vidrio, por ejemplo, con Siopas, la cate- aclaremos, son elementos que se encuentran en estratos de épocas que no corresponden. Claro, mira, Aclaremos encontramos eso para la buscando, gente que nos escucha que no sabe qué eh, significa esta palabra. claro, justamente yo encontré uno junto con mi equipo de minería en Brasil, pues a yo no me acuerdo ahora la profundidad, pero era un pozo de unos 8 metros, 9 metros de profundidad. Estábamos haciendo garimpo y descubrimos parecía, sí, cuando lo encontré, me dio la sensación de que podía ser una botella, el tapón de una de esas botellas de vidrio bonitas, ¿sabes? Sí, Pero no tenía, la parte de atrás no era precisamente la forma de un tapón, era distinto, ¿no? pero Era redondo, pero así no. tallado. Sí, con un cristal tallado con punta. Bueno, lamento no haberme quedado, no encontré, sí, saqué fotos, pero al final esas fotos las perdí y al cacharrito lo dejé en la biblioteca para su Estudio. investigación, pero se lo llevaron a Sao Paulo y luego no me lo devolvieron nunca. Pero esto pesaría, era muy pesado, además parecía cuarzo, pero era más pesado, no podía ser cuarzo, porque por el peso que tenía no podía ser cuarzo. ¿eh? Pero era un cristal, era muy cristalino, pero muy pesado, mucho más pesado que el cuarzo. No tan pesado como si fuera de plomo, pero dijimos, esto no es cuarzo. Ahora, totalmente transparente y cuando le daba el sol, unos brillos como el diamante, o mejor que el diamante, una cosa preciosa. Lamento haber perdido tremendamente eso y después, bueno, un poco de dejadez también cuando fui a Sao Paulo meses después, pues no encontré a la persona que me tenía, bueno, no me preocupé demasiado en recuperarlo, No pero tenía que ser, ya está, Gabriel, no tenía era que ser. bueno, pero es que tenía otras prioridades, no es que no tenía Claro, que hacer, tenía que haberlo recuperado, pero tenía otras prioridades, ¿no? Tenía un laboratorio que mantener y eso me tenía muy ocupado. Bueno, la cuestión es que aquel cristal no era una cosa natural, era evidentemente algo tallado a 8 metros de profundidad en un estrato de la Gresa, donde en un lugar diamantífero, pero el diamante estaba más arriba. Nosotros llegamos a esa profundidad porque queríamos saber, mm, por curiosidad geológica mía, más que nada. Eh, pero evidentemente aquello
de qué época es. O sea, hay 8 metros de, de piedra encima, de estratos que geológicamente estamos hablando de millones de años. Claro, no correspondía para nada que tuvieses encontrado ese tapón en esa ubicación. Claro, claro, en el medio de la selva, bueno, ahí en el norte de Roraima. Bueno, esto es la calavera de cristal de Lubantum. Esto es en Belice, ¿eh? La ciudad de las piedras caídas se encontró en el año, ay, le puse 1926, perdón, es en el año 1924 que se encontró. Que también hay mucha controversia con las calaveras de cristal, que esto ya lo Sí, porque explicarás en el hay, momento que sea oportuno. claro, esto lo explicamos rápidamente, porque hay muchas, pero las verdaderas de la antigüedad tienen unos efectos rarísimos. Por ejemplo, esta apaga la luz y esta guarda luz y empieza a producir fenómenos de luz en la Claro, porque oscuridad dicen que eran total. activadoras, ¿no? Bueno, no, es ¿O no? simplemente es una tecnología que no es solamente cuarzo, además se le han hecho estudios en distintas universidades, han hecho estudios y varios ingenieros físicos y gente muy, muy experta han dicho que esto simplemente no puede existir. O sea, no tenemos hoy tecnología para producir una cosa así, tan extraordinaria, porque en su interior tiene conductos lumínicos como si hubieran sido, ¿cómo puedes colocar dentro de esto? O sea, dice, solamente para pulir en este nivel de perfección con arena y diamante, si fuera un pulido manual, un pulido, se demorarían 300 años. Imagínate, Solamente para pulirla, ¿eh? imagínate. Solamente para pulir la forma externa. Ni hablar de la forma interna, que ya no puede existir, según ellos, porque son conductos lumínicos que cuando le da la luz, vale, se ve bonita, que tal y cual, pero apaga la luz, queda totalmente en oscura y empieza a generar fenómenos de luz. Porque este tema, como todos los temas que toque, muy interesantes, pero tenemos estatuillas chinas con ropa de astronauta Sí. y de la Mesopotamia, de Egipto, estos dioses, aquí tenemos a Sobek, bueno, esto es alegórico, pero finalmente tenemos todos estos dioses, muchos de ellos vestidos como astronautas que le están legando a los seres humanos, en este caso parece que fuera un niño, ¿eh? Un conocimiento, le están legando unos cartuchos, le están legando simplemente enseñándoles. Y lo más increíble que tenemos y muy poco conocido son estas estatuas donde tenemos unos cráneos muy raros, pero lo mejor de todo lo tenemos en el Museo de Ciencias Naturales de Lima, Perú, Sí, sí, donde sí. tenemos estos cráneos que te dicen, no, es que le ponían unas tablas para deformar. No, no le ponían ninguna tabla, todo eso es un cuento, todo es una teoría que sacó un arqueólogo en la década del 30 o del 40, Claro, pero porque es además la masa encefálica interior es superior a la humana dentro claro, porque de estos tú con cráneos. un, claro, tú con unas tablas o esto a un niño, bueno, lo más probable es que lo matarías, ¿no? Pero aunque sobreviviera, Bueno, hay tribus que lo eh, hacen, hay tribus indígenas que esto lo hacen, pero la masa encefálica es la que es. bueno, yo no No he visto aumenta, es la ninguno, misma. yo los he buscado y no he conocido a ninguno. Solo lo he encontrado, eso de las tribus que hacen esto, lo he encontrado en los manuales, pero en los libros. Pero no he Ya, encontrado ninguna en todo el Amazonas, y han dado mucho por todo el Amazonas, en caray. todos los países americanos. Yo no me he encontrado con ninguna tribu que haga eso, o sea, yo creo que es mentira, porque no me he encontrado con ninguna, Ah, pues vete a saber. ninguna. Ya llegados a Claro, este punto, cualquier cosa puede ser cierta. claro, pero lo cierto es que yo he estado en la Sierra Oriental con los Machiguenga, he estado con Macuxíes, Patamunis, Waikiquis, en fin, con todos los aborígenes del Amazonas prácticamente. Me ha quedado alguna que otra tribu por ahí que no he conocido. Y, y sin embargo, no he visto que ninguno tenga esta costumbre. En Bolivia, ni en Perú, ni en Brasil, ni en ningún... Vale. Y otra cosa, por más palos que tú le pongas o lo que quieras, tú no puedes agrandar a esto que vienen siendo más o menos 2.000 centímetros cúbicos, es decir, el doble de masa encefálica nuestra. Y las cuencas oculares también son Mira, más grandes en estos cráneos que no los cráneos en humanos, algunos sí, en otros no. ¿no? No, en algunos digamos que si tengo que extrapolar, hay que hacer un trabajo más profundo. Yo no he podido profundizar tanto, pero Sí. si tengo que hacer un trabajo de extrapolación, diría que algunos tienen las cuencas más como el amarillo y otros más como el negro o otros más como el claro, pero de todo hay. Pero la forma propiamente del cráneo, aquí tenemos un dolicocéfalo más o menos normal, ¿no? Contra un de estos estendocéfalos, Y que son además creo recordar que el tema de la fontanela tampoco lo tienen.
Algunos no. Esas líneas... No, tiene líneas, algunos tienen líneas. Sí, pero la que tiene el ser humano, estos cráneos no la tienen. No recuerdo el nombre por eso, de la línea concreto. Claro, aquí tienes, por ejemplo, bueno, sí, están los equivalentes, ¿no es cierto? Pero tienen los parietales, los temporales, por ejemplo, alargados. Entonces, y estos son esqueletos, estos no son tonterías, están en museos. Esto, por ejemplo, es un cráneo rarísimo, no es un dolictocéfalo ni braquicéfalo, es un totalmente, no me acuerdo ahora cómo le llaman. Pero bueno, pero fíjate que en Egipto tenemos estatuas que corresponden perfectamente con rasgos arios y corresponden a estos cráneos. a estos cráneos. Vamos a ver muchas en Egipto. Ahora en el Museo Nuevo no sé si abrirán. Bueno, la mitra. La mitra papal, que el Papa lleva, pero bueno, dejémoslo ahí, no quiero hablar del Papa. En Osiris tenemos esto, Isis y Osiris, el mito de Isis y Osiris, de los cuales nace Horus. Vale, lo voy a aclarar en muy pocas palabras. Isis es la ciencia. Vale. Osiris es el conocimiento. Por eso son hermanos y esposos a la vez. Pero, a ver, el pueblo egipcio no era incestuoso, pero sus dioses, en este caso, no son personales, son alegóricos. Este representa el conocimiento, ella representa la ciencia. Cuando este es destruido por su hermano Set, el mal, representado en un bicho, bueno, un antropomórfico, pero es roto en 14 partes. Primero lo intenta hundir en un ataúd, lo mete al Nilo, Isis lo rescata. Luego lo rompe en 14 partes y lo desparrama por el mundo. Y Isis reúne las partes, sus 14 partes. ¿Cuáles son las partes del conocimiento? Curiosamente, la Edda son 14 libros, la Biblia de la Media son 14 libros, los libros de Madame Blavatsky son 14 libros. Bueno, todos los grandes cuerpos de conocimiento esotérico son 14 libros. Entonces, ella es la ciencia. Él es el conocimiento. Cuando ella reúne todas las partes, la última parte es el miembro viril. Entonces, tiene con ella, está en la alegoría así, el mito de Osiris, tiene un hijo que nace en un instante, que es Horus. ¿Y qué es la conciencia? Porque tú, cuando reúnes todo el conocimiento con la ciencia y unes todas las partes y te das cuenta de algo, ¿cuánto tardas? Nunca aparece Osiris embarazada. Perdón, Isis embarazada de Osiris. Nunca para tener a Horus. Nunca aparece un embarazo. Es instantáneo. Está en los dibujos y todo se interpreta como que es en el momento. Nace Horus. Lástima que no tengo la imagen aquí. Pero bueno, nace el halcón, que es la conciencia. Contrario a Sobek, que es el instinto. No es que sea contrario, son dos partes, por eso el templo de Horus y Sobek, el cocodrilo, este representa la conciencia, el otro representa el instinto. Pero bueno, aquí vamos a hablar de una cronología muy, muy bien documentada que tiene unos 300.000 años. Exacto. Y empiezas con Tartaria, ¿no? Prefiero no hablar de Tartaria porque también hay mucha controversia, mucho para investigar, pero no hay nada realmente que podamos comprobar, salvo grandes construcciones de piedra, túneles que no han sido revisados, y te aseguro que si llegan a sacar algo de ahí, mientras que esté el sistema que está, no nos vamos a enterar. No sé, con Putin no nos vamos a enterar. Es que ese es el problema, que no nos vamos a enterar. Claro. Así que, bueno, pero sí que existió Tartaria. Bueno, esta cronología, fíjate, esto el periodo Lemur, termina hace aproximadamente 280.000 años, hubo un gran cataclismo. Pero Angenta, es decir, Egipto, fue construido hace 300.000 años. Sería largo contar cómo me entero de todo esto y todo el proceso que he seguido a partir de un viaje que hice con la gente de la Caja de Pandora, porque resulta que estos chicos se pusieron ahí a hacer lecturas con varillas, a ensayar, y son bastante buenos en ello, Yolanda Soria y Luis Palacios, ¿no? Y me dijeron ahí en la isla elefantina que hacían una lectura que no podía ser, de 300.000 años, y luego empecé a doble ciego y en otros viajes con otra gente. Yo digo, bueno, a ver, a esto se les ha ido la pinza,
o yo estoy totalmente equivocado en mis apreciaciones. Yo calculaba unos 14.500 años según la información que tenía, pero digo, a ver, como científico, yo sé que esta gente es honesta y yo puedo estar equivocado. Y efectivamente, cuando lo hice allá a triple y cuádruple ciego con más gente que fue, ya todo me da la misma lectura de 300.000 años. Y yo no había publicado nada todavía. Le dije, por favor, no digáis nada, porque esto hay que investigarlo. Y efectivamente no publicaron nada, no se dijo nada. En los viajes posteriores, con gente haciendo lecturas en distintas partes, todos marcan 300.000 años. Pero yo empecé a indagar, dije, a ver, yo tengo una sospecha, porque había una sospecha que yo tenía con el tema del Nilo, porque no hay ningún río que atraviese dos macizos graníticos, y el Nilo lo hace. Entonces, fue abierto artificialmente. Bien, pues sí, justo doy con una versión antigua de Google que me marca perfectamente los rastros de un delta en el Mar Rojo, pero muy al sur del Mar Rojo, ya casi en el Índico. O sea, el Nilo llegaba hasta Jartum y daba la vuelta y acababa en el Mar Rojo, no seguía para allá. Venga, nos estabas hablando del Nilo, Gabriel. Sí, pues resulta que geólogos y geomorfólogos y geodestas y expertos en temas de irrigación y todo eso, heterodoxos en los foros, terminan concluyendo en base a los datos que yo les doy y les pido, más bien, porque ellos han conseguido también por diferentes vías datos sobre el Nilo, que el Nilo hace 300.000 años, y esta cifra ya no se las di yo. Simplemente yo les pedí hacer distintos estudios. Uno dijo, esto tiene más de 100.000 años, ¿no? Bueno, pero otros que investigaron más, profundizaron más, dijeron que podía tener medio millón de años. Y otros menos, ¿verdad? Al final, en promedio, bueno, pues acordaron entre 6 o 7 que serían unos 300.000 años. Pero yo no les di esa cifra en ningún momento. Yo simplemente les dije si el Nilo podía ser artificial. Y sí, efectivamente, ellos me confirmaron que el Nilo, no, ninguno de ellos había estudiado el Nilo propio. Sí, pero había parte del recorrido que sí que fue artificial, ¿no? Según yo tengo entendido. Claro, desde Jartum en adelante el recorrido es artificial. Exacto. O sea, el Nilo daba la vuelta antes en Jartum, daba la vuelta hacia el este y terminaba en el Mar Rojo, al sur del Mar Rojo. O sea, esto no tiene, ya te digo, hay alguna versión todavía de Google por ahí que pueden ver, del Google Earth, que pueden ver dónde terminaba. Un delta, que ahora ya está casi desértico, eso ha cambiado mucho y tal. Pero evidentemente el Nilo es una obra magistral. Sí, una arquitectónica que hoy en día no sé si seríamos capaces de reproducir. Hombre, es una obra de ingeniería que la podríamos hacer, pero a un costo elevadísimo. Para una civilización como esta, esclava, pues muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo claro es que el Nilo fue hecho todo. ¿Para qué? Para irrigar, pues eso, Egipto. Egipto fue creado todo de una vez, bajo un plan, que luego vinieron otras civilizaciones y pudieron haber agregado alguna cosita, o pudieron haber arreglado lo que había y tal, pero no. Esto fue todo un plan. Fue creada en la época Lemur. Sí. Fue creada en la época Lemur, anterior a la época Atlante. La época Atlante empieza, porque no es un continente Atlántida, no, que existió un continente también y se relaciona y tal. Pero no, existía un continente que se llamaba Lemuria también. Sí. Digamos que eran más reducidos los continentes actuales, pero habían otras tierras emergidas. Y en este periodo que llamamos Lemur, que termina hace 280.000 años, bien, pues ya estuvieron viendo que había un peligro de pérdida de conocimientos o lo que sea. Entonces crearon Angenta como escuela para todo el mundo. Luego, 20.000 años después, viene este gran cataclismo que deja a toda la mayor parte de la Tierra bajo aguas. Y que todas las civilizaciones hablan de él. Todas las civilizaciones hablan de este cataclismo. Claro, pero también afecta a Angenta, Egipto. Pero la cultura, los mismos, digamos, la cosa vuelve, sigue estando, se recupera,
se ve que quedaron grupos con alta tecnología, por eso es que vemos algunos arreglos que no son propios de los constructores, pero tampoco son posibles de hacer con la tecnología que tenemos nosotros. No, totalmente. Tengo en el, tengo en el libro en la web, librofaraón.com, bueno, ahora no me acuerdo dónde, creo que en el templo de Luxor creo que está. Bueno, pues hay unos enganches, o en el templo de Endra, con piedra, hay cosas que no se pueden, no tenemos tecnología nosotros para hacer una cosa así, hacer un agujero en la piedra con un equivalente a una dureza MOS 500, cuando lo más duro que hay es la dureza 10, que es el diamante, y la 11 de la vidia. Y para hacer un agujero donde deje una marca de herramienta de dureza 500, 50 veces más duro que el diamante. Entonces no tenemos nosotros esa tecnología, no sabemos cómo pudieron hacerlo. Pero bueno, pero evidentemente, y tampoco lo pudieron haber hecho los constructores originales. Los constructores originales hubieran hecho una cosa original sin arreglos. Todo lo que está original, está original. Ellos no necesitaban hacer arreglos, pero luego hubo arreglos a lo largo de todos estos milenios. 300 milenios, 280 después del gran diluvio. No, Ahora bien, es que además hay tantas grandes incógnitas, porque en estas épocas del diluvio yo he leído que hay épocas de entre 5.000 a 7.000 años después de este diluvio en que no hay relatos escritos. Entonces hay claro, como lagunas de claro, conocimiento. ahí ya no sí tenemos relatos escritos de distintas cosas, sí hay relatos escritos, pero uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es el idioma marruí, que hay algunos escritos por ahí, y uno lo vamos a ver en la isla Elefantina, eh, pero no lo hemos podido traducir para nada, y es un Claro, tipo de escritura, quedarían según qué reductos, que claro, igual sí que pudo haber conocimiento, pero otros reductos quedaron ya tocados de muerte y resurgir de nuevo pues impidió tener pues un conocimiento posterior. claro, claro. Pero mira, tarde o temprano se puede descubrir todo. Yo estoy seguro que cuando la humanidad salga de la esclavitud, vamos a poder acceder a cosas que están escondidas por dos razones. Primero, yo mismo, yo mismo, hay cosas que no las voy a decir y sé dónde están, Claro, porque sé que si esta civilización cae en manos de esta civilización, va están a ser un perdidas. desastre. Es pérdida, se pierde todo. El Motivum Hermeticus, de hecho, se tuvo que ir de Buenos Aires porque ya se sabía dónde estaba en el año 97, 1997, y hubo que llevarse todo a otro sitio porque ya había peligro y de que descubrieran el sitio. Y claro, estamos conservando más de 2.000 incunables, es decir, más de 2.000 libros de los primeros que se editaron en la imprenta. Los incunables son los libros, se dice los 5.000 primeros libros. Bueno, de los 5.000 primeros libros, 2.000 los tiene el Botín Herméticos, pero tiene más de 3.000 libros que son muchísimo anteriores, como la Eda, una de las originales, su traducción en el siglo XVI o XVII, la Biblia aramea, también está toda en papiro. Bueno, esos son baúles de libros, ¿no? Claro, son incunables. Sí. No, esos no son incunables, esos son mucho anteriores. Los incunables son los libros a partir de Gutenberg. Vale. Se estima, si se les llama incunable, a unos 5.000 libros posteriores a Gutenberg, ¿no? Pero los anteriores a los incunables son libros que no tienen, vamos, No hay de algunos ni referencias se... sobre ellos, no hay ninguna referencia. Sí, hay referencias porque hay copias, ¿no? Hay muchas copias, pero y mucho en árabe, por ejemplo. Los árabes han mantenido muchísimo el conocimiento, por eso le echan la culpa de la quema de la biblioteca de Alejandría a nada menos que al sultán, que era justamente quien prácticamente se encargó de la biblioteca para cuidarla, difundir todo, hacer traducir, y nos ha llegado gracias a él muchísimas cosas, gracias a que los árabes cuidaban Lo ese conocimiento. Los preservaron. árabes han sido muy preservadores y cuidadores del conocimiento. De hecho, en el Botivum Hermeticus fue creada en Roma en el año 394 a.C., sin embargo, hay un porcentaje bastante alto de árabes, ¿no? De, de extracción cristiana. No es que seamos católicos, no somos de ninguna religión, pero digamos que dentro del Botivum también hay árabes, porque ellos han contribuido siempre, porque la religión islámica
no es contraria al conocimiento. Al contrario que otras religiones que han buscado destruir el conocimiento, el Islam no ha hecho eso. Siempre ha buscado preservar el conocimiento y distribuirlo. O sea, puede haber algún fanático de cualquier cosa, ¿no? Pero las cosas como son. Los musulmanes no son contrarios al conocimiento, porque el criterio que tienen de Allah, el absoluto, es el mismo criterio que está, o el del verdadero cristiano, el Dios absoluto, ¿no? Entonces, la ciencia para ellos no está en contra de Dios, simplemente un camino más para llegar a descubrir sus maravillas. Entonces han cuidado mucho todo eso, y gracias a eso conocemos gran parte de toda esta cronología. Bueno, yo no sé árabe, si supiera, y estoy poquito a poquito aprendiendo, pero no tengo tiempo, pero quisiera aprender ya árabe, porque hay muchísimo para aprender de la cultura árabe. Bueno, Ankepta, por ejemplo, sigue existiendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos 120.000 años, ¿eh? O sea, fue creada hace 300.000 años. Viene el diluvio, luego 120.000 años, donde es la escuela del mundo, mientras está Tartaria, tribus evolutivas en el resto del mundo, Tartaria y tribus evolutivas, y en América y otros subcontinentes lo que llamamos el periodo Atlante, hasta hace unos 70.000 años, cuando viene el segundo gran diluvio. Aquí tenemos dos diluvios menores que sí afectaron a Ankepta. Tenemos una ruptura aquí que pudo haber sido producida por un gran terremoto en la zona de Tombizara. Tombizara es el nombre esotérico que tiene Sudán. Es la zona de Sudán y un poco entrando en Egipto hasta cerca de Abu Simbel. Y luego esta otra que ya parece ser un diluvio menor. Pudo haber sido por causas artificiales también. Pero luego tenemos, y aquí en todo esto no lo he puesto, lo hemos dejado así porque ha pasado de todo, no es porque no haya unas divisiones que podamos establecer, sino que es demasiado largo el tema. Pero lo que hay que resaltar aquí es este diluvio hace 280.000 años y este otro diluvio hace poco menos de 70.000 años, donde casi se pierde Ankepta. Y entonces vemos ahí en la zona de las pirámides, nos salimos del circuito donde llevan al turismo, nosotros salimos de ahí, vamos a ver otras cosas. Y vemos aquí, donde tenemos las muestras de la erosión que ha estudiado Robert Bauval, por ejemplo, y entonces se da cuenta que esto tiene otra antigüedad, porque claro, las pirámides quedaron bajo la arena completamente enterradas durante muchos milenios, posiblemente en esta época. Y luego, casi al final o a mediados de esta época. De hecho, la esfinge se veía, era un pedazo de piedra medio redonda. Era la cabeza de la esfinge cuando la descubrieron hace poco menos de 300 años. Entonces, todo esto ha estado protegido por la arena, pero en alguna época todo eso estuvo expuesto a la erosión, que en algunas partes se nota mucho más. Entonces, está todo para estudiar desde distintos puntos de vista. Luego tenemos la última etapa de Ankepta, de unos 14.500 años atrás, donde también hubo otro, no sabemos si temblor o muy posiblemente un terremoto, y se destruyó mucha cosa. Por eso vemos algunas obras de algunos intentos de rescatar templos y demás. Estamos hablando de hace 14.500 años, Vale. Fíjate, Baalbek tuvo este periodo de unos 35.000 años de evolución. Luego, toda esa zona estuvo ocupada por persas, por piratas y por tribus, otros 36.000 años aproximadamente. Y mientras que en Europa tenemos esta situación, los carpetanos, osetanos, olcades y derivados, aquí en la península ibérica, pero estos también iban y venían en Europa del Este, o sea, de los Cárpatos, por eso son carpetanos, de los Carpathians, ¿vale? Teníamos celtas, tenemos bastetanos en el sur, que estos venían de Egipto, de Ankepta, venían al sur, los germanos, que también, o sea, en Europa la gente iba y venía. Había pueblos como los carpetanos que se establecían, o en Egipto,
en Roma, o en Bueno, Italia, pero o en una España. cosa, a ver, corrígeme si es que no estoy equivocada. Como el agua, los océanos, las masas de agua han subido y bajado según las centurias y las épocas, la Tierra sube más o baja. Entonces, Claro, también ha permitido, en según qué épocas, más comunicación entre continentes y los pobladores de estos continentes porque no había el obstáculo de tanta agua. bueno, sí, En según qué épocas. Yo no sé precisar sí, pero exactamente si es justamente, la época que estás hablando tú, ¿eh? no, es que lo que dices es verdad para todas las épocas, pero como efecto, no el tema del contacto entre pueblos, sino el tema que De obligaba a la algunos movilidad de pueblos los a pueblos. movilizarse, porque se iban inundando. Claro. Entonces, porque eso a veces ha sido violento y otras veces ha sido más lento. Entonces, estos pueblos se han movido, fíjate, todos estos pueblos se han movido, sobre todo en todo este periodo, por causa de la esclavitud. Es decir, escapaban a los esclavistas. Ya. Mientras que otros pueblos, sobre todo de Ankhemta, salían a combatir al esclavismo. Qué Por triste, eso, siempre lo mismo, ¿eh? sí, por eso tenemos aquí, pero no es que todo el mundo vivía siempre en guerra. Es decir, en estos 300.000 años, eh, y así podríamos extrapolarlo a los 600 millones de años de existencia de la humanidad mortal, Ha habido épocas eh, de paz, ¿no? ¿Me quieres decir? digamos que la mayor parte de época ha sido de paz. Cuando los esclavistas han empezado a hacer las suyas, ha venido la debacle. Vale. A veces la extinción de un pueblo o han tenido que emigrar escapando de ellos. ¿Eh? Entonces, porque el esclavismo dura un tiempo, finalmente, como todo mal, es entrópico. Se Claro. cierra sobre sí mismo y desaparece. Los parásitos finalmente matan al huésped y mueren, ¿no? Sí, Y con el esclavismo a nivel social pasa lo mismo. Fíjate, esto que tenemos en rojo aquí, sí. mientras que esta es la situación de Europa, sobre todo, y parte de Asia. Pero ¿qué pasaba? Que el esclavista también azotaba mucho a Anta, a Egipto. Entonces, los sacerdotes egipcios convocaron a sus amigos carpetanos, sobre todo, dacios, pero los carpetanos de los Cárpatos, no los de España, Vale. no los del centro de España, sino los de Dacia. Y como todos estos pueblos mandaban a Angemta a sus hijos para que los que veían que eran más inteligentes, de acuerdo a sus acciones y tal, a formarse, porque Angemta era la escuela del mundo. Entonces, la gran universidad del mundo. Entonces, iban a esos templos de los sacerdotes, entre comillas, porque enseñaban lo espiritual, enseñaban todas las ciencias. Entonces, llevaban a sus hijos ahí y dos príncipes dacios, que eran, aunque los reyes eran elegidos, también hay una historia esto formidable, porque resulta que los reyes eran reyes porque elegía la gente, no porque fueran una dinastía. Pero bueno, dos reyes, dos príncipes, perdón, hijos de un rey dacio, que fueron enviados a Angenta, que fueron Rómulo y Remo. Y Fíjate. en esos años, pues el esclavismo estaba dando duro, las hordas esclavistas en toda Europa y también en Argentina, entonces decidieron formar un brazo fuerte, ¿eh? Con los dacios, que eran en ese momento los que más experiencia, porque los dacios, carpetanos, son los mismos, son los eslavos, son los esclavos, que ya tenían una larga experiencia de ser esclavos y de luchar contra la esclavitud. Y entonces fueron los más dispuestos a hacer este plan político creado en Angenta para crear una sociedad que fuera políticamente muy fuerte, pero como un brazo militar. Entonces, tenemos aquí fíjate, el ancho de esta línea son 1079 años, lo que duró Roma. Aquí se inicia la creación de Roma. ¿Dónde se crea? En Alba Longa. Bueno, sobre Alba Longa luego se crea 20 años después de formar el Senado romano, que lo crean Rómulo y Remo, eh, fundan la ciudad de Roma, ¿no? Y Exacto. empiezan y hacen un calendario y bueno, a partir de ahí empiezan a contar un calendario nuevo para todo el mundo, que venía muy bien, con ajuste también de los calendarios egipcios, bla, bla. Bueno, era una cuestión científica que estaba muy bien.
y servía para muchas cosas porque había mucho conocimiento acumulado, y se implanta como idioma oficial para los militares, no para los civiles, sino para los militares, el latín. Es decir, una jerga militar dacia. El latín no es el origen del idioma castellano, del francés, del portugués, no. El latín es una jerga militar dacia que se expande. Vale, se expande por el uso, porque al final Roma, como brazo fuerte de Egipto, se transforma la república en un protector del conocimiento, en una brutal paliza a los esclavistas de todo el mundo, y se expande por conquista, no por invasión, como te cuenta la historia degenerada, que ponen a los asturianos en contra de los romanos con un cuento de, bueno, espantoso, todo un cuento, toda una leyenda negra, así como han creado la leyenda negra contra España, crearon la leyenda negra contra Roma, pero Roma no invadió jamás, conquistó, que es muy distinto. ¿eh? Entonces todo eso lo describo en mis libros Romanus Anima, en el libro Faraón, en el libro Faraona. Todo eso es conocimiento disfrazado de novela. Bueno, pero ahí se funda la República y entonces el mundo empieza a vivir un poco más en paz, sin el riesgo de las hordas esclavistas que atacaban por aquí y por allá y por todos lados. Hasta Constantino, que destruye a Roma, generando la partitocracia en el Senado romano en el año 306 después de Cristo. En el año 319 ya queda efectivo su poder. En el año 325 funda la Iglesia Católica Apostólica Romana, Catholicus Apostolicus en griego antiguo, destruyo a la loba, renuncio a la loba, es decir, a todos los valores de Roma, como el honor, la virtud, la economía solidaria en lugar de la economía esclavista de la escasez, en fin, todos los valores de Roma. En el año 325, ese fatal, pues se empieza la esclavitud espiritual de la humanidad a través de la religión católica, bueno, de Occidente, ¿no? Luego, en el año 326, un año después, crea la primera banca privada, la banca Bizancia, con lo cual comienza la esclavitud del dinero en lugar del sestercio, que valía por trabajo, que era una ficha, además no tenía valor para comprar ni vender nada, no existía eso en Roma. Ahí empieza el principio del mal también, económico. Ahí empieza la esclavitud del dinero en el año 326, Fíjate. con la primera banca privada, la banca Bizancia. No te dicen los bancos, no, nunca se sabe, no, eso nunca se sabe dónde se crearon. No, que fueron los templarios, que empezaron. Mentira, todo inmundas mentiras de los esclavistas. La primera banca es la banca Bizancia, se crea en Constantinopla, muy humilde por parte de Constantino, ¿no? Llamarle a Estambul Constantinopla. Bueno, entonces, ahí comienza esa etapa macabra del dinero, que llega hasta hoy haciendo a la humanidad cada vez más esclava. Podemos sacudirnos toda esta esclavitud, pero por eso es importante conocer toda esta historia. En América tenemos en este mismo periodo, de hace 70.000 años hasta ahora, tenemos todas estas culturas, olmeca, xilca, chichimecas, mayas, todo el periodo amarillo cobrizo, se mezclan elementos chinos con amarillo con los cobrizos, y bueno, también hay todo un proceso de evolución, involución, guerra, también tienen sus esclavitudes, también van en algún momento los vikingos a América y empiezan a sacudirle a espada limpia a los esclavistas y liberan a los cobrizos que estaban esclavos de unos pocos, no es que los amarillos, la raza amarilla esclavizaba a la cobriza, no, unos pocos esclavistas amarillos esclavizaron a los pueblos cobrizos. Bueno, toda esa historia es más larga todavía, eso es larguísimo de estudiar. Me he tirado años y años viendo documentos y cosas, y viendo, bueno, de todo. Pero mayormente las humanidades han vivido en paz. Siempre que ha aparecido el esclavismo, hemos estado jodidos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que cuando desaparece Roma, en el año 306 que se inventa la partitocracia, el Senado se pudre. Y de ahí venimos en 1700 años de proceso de esclavitud. Luego vamos a seguir con más, pero esto es importante, que también se está haciendo cosas para revertir esto, porque finalmente lo que presento en Ecologenia es lo que nos va a ayudar a salir de la esclavitud. Para los que quieran profundizar estos temas, este libro de Ramiro de Granada
en el cual aporto, en el libro tercero de este volumen, aporto los 8 equivaliones. Es decir, si quieres solo los 8 equivaliones, está aparte, pero en este libro, el libro tercero es aporte mío. No figuro como autor aquí por cuestiones legales y tal, para facilitar las cosas, ¿no? Pero esta es la tapa delantera, este es el mismo libro, la parte de atrás. La Biblia 3, Testamento de todos los tiempos, es un resumen de todo esto que hemos hablado, donde presentamos, por ejemplo, el tema de las civilizaciones, pero esto yo lo dejaría ya para otro, Sí. más largo, porque esto es algo que requiere un poquito de concentración sobre temas ya de orden metafísico. ¿eh? Sí, pues lo Yo dejamos para otro día, entonces ya. Claro, y tenemos muy rápidamente, pero realmente ¿a dónde vamos? A la ascensión. Pero no vamos a llegar a esto por la religión, vamos a llegar, sí por la fe, pero la fe no es creencia, sí por el conocimiento, sí por la metafísica, sí por el amor, por la inteligencia y por la voluntad. Esas 3 cosas son la Santísima Trinidad que la humanidad tiene que recuperar en todo sentido para poderse sacudir la esclavitud. Porque el esclavista te hace perder el amor, te hace perder la inteligencia y te quita la voluntad. Tenemos que recuperar esos 3 valores para cambiar la historia, para producir otro proceso histórico. Está ocurrido siempre. Para Siempre que reconocernos a nosotros mismos de nuevo. Justamente, eso que somos nosotros mismos. ¿Qué somos? Somos amor, somos inteligencia y somos voluntad. No es que tenemos, esos 3 son nuestros atributos divinos. Eso es Dios en nosotros, amor, inteligencia y voluntad. Esa es la verdadera Santísima Trinidad. Si logramos eso, logramos la ascensión. O reencarnamos en el Valhalla de los dioses, en el paraíso, como nos lo explican todos estos maravillosos libros. Lo explican claramente, solo que hay que quitarle, primero que hay que tenerlos completos y segundo que hay que quitarles el rollo místico que les han puesto. Es pura ciencia la verdadera historia. Y podemos llegar a, si no, mínimamente, volver al paraíso terrenal, volver a nacer como primordiales o lograr la ascensión. Y lo decía un maestro que mientras que andaba haciendo los milagros que hacía, decía, estas obras que yo hago, vosotros también las haréis y más grandes aún haréis. Entonces, ¿qué están haciendo arrodillados ahí como esclavos, con las manos juntitas, atadas como esclavos? No, no, no. Cristo a esos arrodillados les daría una patada y los pondría en órbita. O como hacía Sai Baba, los dejaba, no les daba ni pelota. Maestro Sai Baba de la India, no, bueno, un gran guerrero de la luz, no era un primordial o medio primordial genéticamente como Jesús el Esenio y de inseminación artificial de un primordial con una mujer mortal. Sai Baba no tenía esa ventaja, pero sin embargo, mira las cosas extraordinarias que hacía, de las cuales puedo dar fe aunque no estuve ahí. Pero sí han estado muchos amigos míos, han estado documentalistas, gente muy cerrada que iba a desmontar al gurú, ¿sabes? Sí. Y se encontraban con la suela de sus zapatos, porque era un verdadero maestro, de los maravillosos que hay que estar muy optimistas porque el mal está en el mundo gobernando, sí, pero vemos mucha gente en todos los niveles, desde el nivel simple de mensajeros, como tú o como yo, que estamos haciendo este trabajo de difusión, divulgación, enseñanza, pero hay maestros muy superiores a nosotros que también Totalmente. están trabajando. Somos aficionados, tú y yo. Claro. No, nosotros somos guerreros de la luz, pero estamos en un nivel que hay que tener claro dónde estamos, porque si no caemos en delirios. Yo no sé hacer la precipitación todavía, sigo el camino mágico y soy un mago, me considero un mago. No demasiado avanzado, pero sí lo suficiente como para enseñar este camino, el camino de la verdadera magia, que no es el ilusionismo, no es el hacer milagritos. Es la magia de la vida, es lo que es. La magia de la vida, la magia de cambiar la conciencia. Mira, cuando doy una conferencia, cuando escribo un libro como el Catarsis Cátara y la gente me escribe para agradecer, pues digo yo, estoy haciendo un trabajo mágico, porque cuando sacas gente de un manicomio, gente que está drogada, gente que tiene toda clase de problemas, y los sacas y les enseñas a gestionar, sabes que tu conocimiento es válido y lo haces con todo el amor del mundo, y la gente empieza, he sacado gente con un librito, he sacado gente que estaba dedicándose, entrando en el camino de la criminalidad. Entonces, yo creo que hicieron el clic que les hizo reencontrarse, y al reencontrarse exacto, dejaron atrás todo este proceso, el proceso exacto, que era
que les retrasaba para avanzar, para subir de nivel, no, era un retraso. Les iba mandando para atrás, no es que les estancaba, iban para atrás. Entonces, cuando uno hace un trabajo con amor y con conocimiento y divulga, estamos colaborando a que mucha gente despierte conciencia, no caiga en trampas, no caiga en tonterías, no caiga en la ingeniería social del esclavista, no caiga en todas las estupideces que se le haga, que se les intenta hacer creer. Y todo eso es mágico. Claro, y sigan avanzando para poder subir de nivel cuando les toque. Claro, claro. Y la vida es magia. La magia no es otra cosa que ciencia. Que la ciencia en el mejor sentido. No hay diferencia entre magia y ciencia. La verdadera magia es la ciencia. Que le llamemos así porque estamos un poquito más allá de la ciencia del mercado y la universidad, vale, pero no deja de ser ciencia, ciencia purísima, pero sí con conciencia, con espiritualidad. Sí, perfecto. Ha quedado muy bien expuesto, ¿eh? Yo Venga, creo vamos que acabando, sí. que si no, esto se nos va a hacer eterno hoy. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar en otro momento con todo esto y espero que a la gente no le haya aburrido, yo creo que no. No, ha estado muy dinámico, muy Lo hemos dinámico. hecho como para que se entretengan, se diviertan, aprendan, se van a quedar, siempre que aprendes te salen mil dudas. Después, bueno, para eso tenemos un canal que se llama Escuela Corazón Trino. Si ponen Corazón Trino en Telegram, acceden al canal y luego hay un chat asociado al que donde se puede preguntar. Pinchan arriba a la derecha en el Telegram de Corazón Trino y pinchan arriba a la derecha y entran a los que quieren participar y tienen preguntas para hacer. Y por ahí informamos también dónde se van a dar charlas como esta. Publicamos también estas cosas que hablamos aquí sobre historia oculta, sobre esoterismo, sobre todas estas cosas que son importantes para la gente. Maravilloso. Si te parece, podemos rescatar dos casos que quedaron en el tintero del capítulo anterior, que lo hemos dicho en el inicio. Más que nada porque habrá quien diga, bueno, Vicky habló de dos casos y a ver si los va a decir. Entonces vamos a comentarlos así rápidamente. Porque el primer caso que teníamos recogido, que quedó por comentar en el capítulo anterior, fue un caso que sucedió en Australia. Entonces era un saber ancestral de los aborígenes australianos que a través de sus conocimientos y tradiciones ya hablaban de la existencia de una red del mundo o energía que envuelve la Tierra creando las líneas Leys o vórtices energéticos. Entonces hubo un artículo, precisamente en el Daily Telegraph, en Brisbane, el 10 de marzo de 1984, en el que se habló que en 1975 hubo un equipo formado de arqueólogos norteamericanos que visitó Perth, en Australia, y estuvieron realizando unas lecturas sísmicas alrededor de la ciudad. Y una vez realizados estos análisis, concluyeron que bajo los barrios residenciales de la ciudad había una gran pirámide enterrada y que fue llamada popularmente como la ciudad perdida de Astaroth, a una profundidad nada más y nada menos de 5 kilómetros y que tenía una altura aproximada de 167 metros. Entonces, como estaba a demasiada profundidad para ser excavada, lo que me hace reflexionar es que por la sedimentación que tenía, ¿qué edad tenía esta pirámide? 5 kilómetros dan para mucho. Gabriel, hace un rato estabas hablando tú de 8 metros, que encontraste un tapón de una especie de cuarzo a 8 metros. Y aquí estamos hablando de 5 kilómetros. Ahí dejamos el asunto. Y en Rusia, las pirámides enterradas ahí en Crimea, también, que no hay mucha documentación, porque, claro, yo entiendo, el gobierno ruso con esto tiene que tener mucho tacto, porque, y yo, mira, a veces me he preguntado si bien la jugada geopolítica de Putin, que fue genial, bueno, es que en realidad la gente de Crimea es rusa, se siente rusa, son rusos, hablan ruso, y que no les vengan diciendo con rollos independentistas porque son rusos, son independientes. Si Rusia está formada por 50 y pico repúblicas independientes totalmente y no solo que no les hace mal estar con Rusia, es que quieren estar con Rusia. Yo también quisiera estar con Rusia. Si España fuera parte de Rusia estaríamos mucho mejor. Bueno, pero Crimea, yo creo que además, porque
hay cosas que dices detalles, ¿no? Que cuando lo ves en un mapa, geopolíticamente, bien, vale. Pero aquí hay un poco de fuerza extrema y tal. Yo creo que los rusos saben que lo que tienen ahí es un tesoro demasiado grande e importante y tienen que cuidarlo. No sé si lo habrán excavado o no, pero también se trata de pirámides enterradas. Lo de Per, también lo leí hace mucho tiempo, me enteré de todo aquello hace muchos años, pero no llegué nunca. Tuve intención de ir a Australia alguna vez por los 90, pero tenía demasiadas cosas encima. Y, y además me dijeron, no creo que te vayan a dejar llegar muy cerca y tal, porque sí que han hecho excavación, sí que han hecho investigación a fondo Pero y no han nos ha gastado un llegado. mineral tremendo. Pero en aquellos años salía más información, ya después nada, ya después perdido, ya los medios oficiales, Ya nada, nada. nada. Entonces, lo mismo ocurre en muchos sitios. Pero también entiendo que habrá gente que descubre cosas, porque ya te digo, yo mismo lo hago. No, Es no, decir, yo mismo tengo que callar mientras que exista esto, hay cosas que no voy a poder decir. no, no, claro, porque las Lugares pones de en los que no voy a peligro. poder. Las pones en Porque peligro. pongo en peligro a la gente que vive ahí y en peligro de que se pierda todo lo que hay. Entonces, Y otro también caso lo que también comprendo. tenemos, otro caso que también tenemos en el tintero por hablar, era de Mohenjo-Daro. Que Mohenjo-Daro está Uno de los templos situado más en el grandes, Pakistán, posiblemente, lo decimos muy sí. resumido hoy, lo tenemos situado en el Pakistán y que se construyó en el siglo XXVI antes de Cristo. Y esta Bueno, fue una de las ciudades más antiguas de la civilización del Valle del yo creo Indo. que, yo creo que también con la cronología de Mohenjo-Daro, a lo mejor hicieron alguna reconstrucción en También esa puede ser. época. Yo creo que es mucho más antiguo, porque para poder entenderlo todo tendría que estar ahí y no he estado. He estado, eh, o sea, viendo virtualmente una cantidad fabulosa de cosas, horas y horas en Mohenjo-Daro que ya, bueno, pero no es lo mismo. O sea, lo Claro, mismo me pasó porque con Egipto. Cuando estuve en Egipto, la primera vez, después, no sé, creo que con las pirámides, sobre todo con las pirámides, creo que nadie ha estudiado tantos libros y documentales como yo, que empecé a menos de 6 años de edad a escarbar en el tema ya y investigando las pirámides por fuerza y tal, pero sin embargo cuando estuve ahí aluciné, o sea, no es lo mismo. Por eso le digo a la gente, cuando vas con el viaje, ya puedes estudiar mucho Egipto, ver toda la foto en la página que allí empiezas de cero, librosfaraón.com, ¿no? Empiezas de cero de nuevo. hay como 1200 fotos, pero cuando vas la primera vez alucina, esto no tiene nada que ver con la foto. Claro, pues No, esto que te es comentaba, impresionante. que lo de Mohenjo-Daro dicen que data del 3000 antes de Cristo. Vete tú a saber si es del 3000 o es de más atrás. Y cuando los arqueólogos en 1950 estaban en unas excavaciones arqueológicas, en esta ubicación precisamente, consiguieron llegar a los niveles de las calles que había anteriormente en el subsuelo de las antiguas ciudades. Y la sorpresa fue que descubrieron multitud de esqueletos dispersos en las calles y algunos aparecieron cogidos de la mano. Era como si algo hubiera aniquilado de golpe a la población. Y posteriormente los análisis han revelado que estos esqueletos están entre los más radioactivos encontrados Radiactivo. hasta el momento, tal como los que se fueron hallados en Hiroshima y Nagasaki. Incluso en varias partes de la India se han encontrado restos de rocas y cerámicas vitrificadas por haber estado expuestas a altísimas temperaturas que no son naturales. También se Y, encontraron estructuras vitrificadas en Turquía, en Francia, en Escocia, en Perú, en Irlanda, mm, lo cual nos hace preguntarnos muchas cuestiones, porque claro, nuestro claro, pasado ancestral, tú has hablado de un pasado ancestral, pero claro. también habría que ampliar este pasado ancestral con estos resets, con estas, eliminaciones, estos prototipos, que ya se está vislumbrando que tenían unas tecnologías Claro, claro, es que esto, tú calcula abismales. que Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo porque ya hemos llegado al final de lo que teníamos previsto para hoy. Y bueno, podríamos decir que la ciencia oficial, según lo que yo creo, explica la historia de nuestros ancestros, ¿no? En cierto modo, a través de guerras, de conflictos, de sangre, de muerte, lo hemos dicho antes, de conquista, por agua o por territorios. Pero lo cierto es que todo no fue ni blanco ni fue negro, sino siempre ha habido grises.
siempre han estado dispuestos ciertos grupos a ayudar, a avanzar, porque como ahora, aunque la gran mayoría esté perdida y estancada, sin el avance en la antigüedad no seríamos los que somos ahora. Hemos tenido que ir paso a paso adelante. Los grupos pequeños siempre han estado investigando, aportando alternativas y nuevos caminos evolutivos, y la historia siempre ha transmitido que las leyendas, los mitos y las tradiciones esotéricas son supersticiones o fantasías del pueblo. Y según Carl Sagan, esto es muy curioso, en un pasado ancestral dijo que existió un libro llamado La verdadera historia de la humanidad, que relataba la vida en este reino de Gaia, en este planeta, a lo largo de los últimos 100.000 años. Libro que estuvo en la biblioteca de Alejandría y que estuvo en Egipto, pero que por desgracia convenientemente quedó consumido por el fuego, creado por los conquistadores del momento. Por esta razón, seguiremos avanzando, uniendo las piezas del puzzle que mágicamente se nos van presentando, mostrándonos el camino para intentar aclarar el confuso pasado de aquellas épocas antiguas y olvidadas. Y como cierre, al hilo de hoy, en esta charla tan interesante que hemos tenido con Gabriel Silva, he encontrado un par de frases que por sincronía o casualidad han aparecido ante mí. Y estas frases son, una es de Jean de Le Bourrier, de 1645 y 1696, fue cuando murió este señor, y dice: a menudo la verdad es exactamente lo contrario de lo que se cree de forma general. Y la otra frase es de Arthur C. Clarke, que dice: cuando los expertos académicos afirman que algo es posible, probablemente tienen razón, pero cuando afirman que algo es imposible, probablemente se equivocan. Claro, es que el primer axioma cartesiano, justamente a esto que le dicen cartesiano, si René Descartes se levantara de la tumba, también los pondría en órbita de una patada, porque el primer axioma, o la primera regla del método cartesiano es que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario, pero los académicos suelen hacer al revés, nada es posible hasta que se demuestra. Entonces, claro, si parte de que es imposible, pues ya... Bueno, es una manera de cerrar puertas, de matar ilusiones y de poner palos a las ruedas para no avanzar, en cierto modo. Claro. Bueno, Gabriel, pues gracias por compartir este buen rato de reflexiones profundas conmigo, y espero que a los que nos estáis viendo os haya gustado, y si es así, suscribiros a mi canal, pulsa me gusta, toca la campanilla para recibir futuras notificaciones de nuevo contenido, y comparte y difunde si te hizo reflexionar y te suma. Y Gabriel, indícanos dónde encontrarte para los que te busquen. Sí, en la escuela Corazón Trino, en Telegram, siempre por Telegram, Corazón Trino. Hay un canal de Piramicasa en YouTube, y están los datos en las páginas piramicasa.es. En fin, depende de los temas. Tengo 4 teléfonos, así que... Pero bueno, me encuentran por Telegram como Spartacus, como Gabriel Osiris, como Piramicasa. Si buscan Piramicasa también hay un canal de Telegram, pero me pueden encontrar más fácil por el correo electrónico piramicasa@protonmail.com. Perfecto. Esa es la manera más segura. Perfecto. Pues nos vemos muy pronto en la nueva charla que realizaremos en el capítulo número 3. Nos vemos muy pronto todos juntos. Y un abrazo muy fuerte, Gabriel. Un abrazo muy fuerte. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, un beso. Gracias. Chao. Gracias.